Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de especialización en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. En esta oportunidad deseo que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien de salud, al igual que su entorno familiar. El país está atravesando momentos bastante complicados por esta segunda ola, así que por favor respetemos las normas sanitarias que ha señalado el Estado. Cuiden de ustedes, cuiden a sus familiares y ayuden a que otras personas también puedan cuidarse. Mi nombre es Julio César Caballero Mariños. Ya he tenido el gusto de poder compartir con ustedes dos sesiones la semana pasada. Esta vendría a ser nuestra sesión número 3. He tenido el gusto también de poder contactar con muchos de ustedes a través de LinkedIn. Con algunos de ustedes he tenido el gusto de poder intercambiar algunas palabras, poder conocernos un poquito, para poder de esa forma tener una mejor perspectiva de nuestra red profesional de contactos. Los que todavía no tengan un perfil de LinkedIn, les hago extensiva nuevamente la invitación, porque las organizaciones, las empresas están tendiendo a establecer inclusive ya procesos de selección a través de LinkedIn. Ya el posicionamiento de portales de trabajo como Boomerang, Laborum o el mismo Computrabajo está en descendencia, y eso es porque LinkedIn cada vez va a tomar mayor predominancia. Sería muy importante que todos y cada uno de nosotros tenga muy bien construido un perfil en esta red social. Bueno, lo dejo ya a criterio de ustedes. Nosotros hemos estado revisando las sesiones anteriores el marco normativo nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Conversamos que teníamos un reglamento que databa del año 2005, Decreto Supremo 009-2005 TR, un reglamento que nunca tuvo su ley. Sin embargo, fue un reglamento que también tuvo modificatorias. La última modificatoria fue el Decreto Supremo 012-2010 TR. A partir del año 2011 se promulga la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se reglamenta con el Decreto Supremo 005-2012 TR. Tanto la ley como su reglamento dejan sin efecto a estos reglamentos anteriores, ¿no? Y esta ley y su reglamento, lo comentamos también en la sesión anterior, han tenido sus propias modificatorias. ¿Qué tipo de modificatorias han tenido? Modificatorias muy puntuales que vamos a ir comentando, pero quiero comentar un poco la última modificatoria que ha existido. Entonces, para aterrizar un poquito, de repente esto es muy nuevo, perdón, para cada uno de alguno de nosotros. La ley 29783 la tenemos desde el año 2011, y la ley 30222, lo comentamos, no la deroga, la modifica, la va a modificar en puntos muy específicos. Cuando se modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se modifica también su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012 TR. Y ese reglamento sí ha tenido varias modificaciones, que también las hemos comentado, me parece, la sesión anterior. A lo que quiero llegar es que la semana pasada hubo una última modificatoria, que es la última modificación que ha tenido el reglamento, y esta se ha dado con el Decreto Supremo 001-2021 TR. Ahora, estas modificatorias que ha tenido el reglamento no la derogan, no la dejan sin efecto. El reglamento en vigencia es el Decreto Supremo, pero ¿por qué existen tantas modificatorias? Las modificatorias de una ley o las modificatorias de un reglamento sirven para poder tener un mejor entendimiento de dicho reglamento, para poder hacer una mejor interpretación del reglamento, para poder aclarar puntos que quizás con la lectura normal del reglamento queden un poquito en el aire. Entonces las normas van evolucionando, y el objetivo de la evolución de las normas precisamente es de que sean de mejor entendimiento para todas las personas. Asimismo, van aclarando muchos puntos. En esta actualización puntual, que es la que se ha dado la semana pasada con el Decreto Supremo 001-2021 TR, existen bastantes aclaraciones
con respecto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que seguramente va a ser motivo de la siguiente sesión. Ahí vamos a explicar mucho más cuáles son las modificaciones que han habido con este Decreto Supremo 001-2021 TR. Se han modificado artículos como el artículo 42, se ha modificado el artículo 49, el artículo 56, el artículo 102 y me parece que también el artículo 103. Ese análisis completo lo vamos a tratar de hacer la siguiente semana. Lo que sí les recomiendo es que todas las sesiones siempre la acompañen ustedes también con una lectura de la ley y su reglamento. Yo voy a tratar de inducir la explicación de los principales artículos de la ley y el reglamento, pero obviamente no voy a poder tocar todos los artículos. Es ahí donde usted tiene que ayudarme haciendo una lectura complementaria. ¿No? Si usted hace una lectura complementaria y la acompañamos de la explicación, que trataré de que sea la más sencilla posible, seguramente el beneficio académico y la construcción del conocimiento va a ser mucho más sencilla para usted. Entonces, tenemos una nueva modificación del reglamento que no la deroga, sigue siendo el reglamento el mismo, pero estas modificatorias que están habiendo lo que hacen que el Decreto Supremo 005-2012 TR sea más claro, ¿no? Sea más claro y también, ¿no? Se va acomodando un poco a la realidad que se está viviendo hoy en día. ¿Qué más estuvimos revisando nosotros? Estuvimos revisando también la estructura de la ley 29783. Habíamos comentado también la importancia de poder entender cada uno de los principios y creo que ahí nos tomamos un muy buen tiempo y un tiempo en realidad bastante justificado porque el entendimiento de los principios, ya lo hemos señalado, es muy importante para que se entienda mucho más cada uno de los artículos que más adelante nos va a describir la misma ley y su reglamento. Ya el día de hoy vamos a empezar a analizar algunos de esos artículos de tal manera que podamos ir entendiendo un poco más esta ley de seguridad y salud en el trabajo. El artículo número 1 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello va a contar con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. En este artículo número 1, entonces, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos está demarcando qué es lo que busca el Estado con la promoción de esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo que está buscando es que a nivel del país se promueva una cultura de prevención de riesgos laborales. Y esa palabrita, cultura, tiene una magnitud bastante amplia, porque tendríamos nosotros que preguntarnos qué es cultura de prevención. La cultura está referida al estilo de vida que tiene una persona, basada en sus creencias, basada en sus costumbres, en la forma de percibir el mundo. Esa forma de vida de las personas, lo que está buscando la ley es que su forma de vida esté orientada a la prevención. Que si es que el trabajador va a laborar en una máquina, o va a laborar en un proceso, o con cualquier tipo de herramientas, en su cabeza ronde, antes de pensar en la misma máquina, que piense primero en la prevención. Eso es lo que busca una promoción de la cultura de prevención de riesgos laborales, que cada trabajador dentro del Estado peruano tenga ese chip de la seguridad, tenga ese chip de la prevención, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso bastante complicado y es un proceso en el cual tendrán que colaborar. ¿Quiénes tienen que colaborar? Bueno, ya teníamos nosotros un principio llamado el principio de cooperación. En el principio de cooperación se establecen los cimientos para que realmente se pueda promover esa cultura de prevención de riesgos laborales.
El Estado, entonces, tiene un papel, lo señala también el artículo número 1. El Estado tiene un papel de fiscalización. Pero ¿fiscalizar qué cosa? Fiscalizar que el empleador les dé a los trabajadores las condiciones básicas de seguridad y salud en el trabajo. Los empleadores tengan la función de poder establecer la actividad preventiva, ¿no? Recordemos que bajo el principio de prevención, el empleador es el responsable de proporcionarle al trabajador un lugar seguro y saludable. Y el trabajador tiene una función muy clara que es la de participación. Y no solamente habla de los trabajadores, sino también habla de los organismos sindicales, ¿no? Que son los representantes de los trabajadores para efectos que se puedan respetar los derechos sociolaborales. Entonces, este tridente es la base para que se pueda afianzar de una forma mucho más sólida la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sobre ese afianzamiento que va a tener la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se pueda promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Esa es la orientación que tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Va a ver usted inclusive que ese objetivo de la ley lo van a tomar también muchas empresas. Hay muchas empresas que dentro de sus objetivos de seguridad y salud en el trabajo ponen promover una cultura de prevención de riesgos laborales en la empresa. Y está bien, porque cada empresa también tiene su propio estilo de trabajo, ¿no? Entonces, ellos quieren adaptar que el estilo de trabajo de su empresa ABC también está enmarcada dentro de una cultura de prevención. ¿Cómo lo van a lograr? Ya obviamente cada organización demarcará las estrategias para poder lograr precisamente que su organización también pues, pueda tener una cultura de prevención de riesgos laborales. Pero no va a poder existir sobre el trabajador una motivación de tener una cultura de prevención de riesgos laborales si es que obviamente el empleador no da todas las facilidades y todos los mecanismos de prevención. ¿De qué me sirve que el trabajador quiera cuidarse si no tiene las facilidades para hacerlo? ¿De qué vale, ¿no?, que el trabajador piense en la seguridad primero si es que todo su puesto de trabajo está lleno de condiciones inseguras? Bastante complicado. Bueno, vamos a seguir revisando, a ver qué más tenemos aquí. El artículo número 2 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que la presente ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. Comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y también trabajadores a cuenta propia. Entonces, aquí el alcance de la ley no solamente comprende y es aplicable a todos los sectores económicos, sino que también está agregando dentro del ámbito de aplicación a los trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, e inclusive trabajadores a cuenta propia. Usted por ahí métase a navegar en la página de SUNAFIL. En la página de SUNAFIL estaban colocadas hasta el año pasado, este mes no he podido revisarlas, las resoluciones de intendencia de multas que SUNAFIL colocaba hace ya algunos años. Dentro de esas resoluciones de multas va a poder encontrar una, por ejemplo, en la Municipalidad de Los Olivos, que es una entidad del sector público, pero que también está en la obligación de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El hecho de que la Municipalidad de Los Olivos sea parte del sector público no lo exonera también de labor de prevención. Lo está señalando de forma muy clara este artículo número 2. Por ejemplo, SUNAT. SUNAT es una organización también del sector público. Y SUNAT, a diferencia de otras entidades, debe ser una de las entidades que mejor tiene trabajado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tiene estándares bastante bonitos, a pesar que la actividad que realiza SUNAT
En el 70% es labor administrativa. En el año pasado fue bastante conocido un caso en Senati, que fue el hecho de que una trabajadora había sido cambiada de lugar de puesto de trabajo. Cuando esta trabajadora cambió de puesto de trabajo, era un personal administrativo, un escritorio clásico en el cual ella jalaba el teclado, y cuando ella jala este mueble que de repente muchos hemos visto que en algunos escritorios jalas un pequeño cajoncito donde está el teclado. Cuando ella jala el teclado cae, y esa pequeña estructura donde asienta el teclado le cae en las piernas y le genera una contusión, ¿no? Entonces imagínense cómo es que hasta en las labores administrativas se generan accidentes. ¿Y de quién es esa función? Esa función de prevención es precisamente de la empresa. Ahora, ¿qué empresa realmente se toma el tiempo de poder analizar cuáles son los peligros que puede traer un escritorio? Casi ninguna, quizás. La mayoría piensa que un escritorio es obviamente un mueble, pero que no genera mayor peligro. No, y mírese, Senati fue multado, me parece, con 11.000 soles, precisamente por ese accidente, ¿no? Por ejemplo, aquí está la resolución. Esta resolución fue dada este año, el año 2021, y justamente fue a raíz de eso, donde se confirma que la labor de prevención, por más de que sea una actividad inclusive de no riesgo, es una actividad que le pertenece a la persona que genera el peligro. Entonces, ¿qué había pasado? La persona la cambia en escritorio, la persona va a un nuevo escritorio, y en ese nuevo escritorio jala el cajoncito del teclado y se termina accidentando. Un caso que de repente el área de prevención de riesgos laborales de Senati ni se lo hubieses imaginado, ni lo hubiese soñado, ¿no? De repente su enfoque hubiese estado, seguramente ha estado más en los peligros, ¿no? En los riesgos que se generan en las diferentes máquinas, en los diferentes puestos, laboratorios que tienen, pero no en el área administrativa, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está la resolución, y en la resolución es bueno a veces leer este tipo de resoluciones porque nos da una idea de qué es lo que busca SUNAFIL como tal, cómo es que SUNAFIL va aterrizando cada uno de los artículos de la ley 29783 y los va interpretando. Porque usted puede leer la ley de seguridad y salud del trabajo, la puede entender a su forma, y no está mal, ¿no? Cada uno obviamente entiende de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus conocimientos previos, pero es bueno también poder entender y saber cómo es que la misma entidad fiscalizadora analiza, cómo es que la entidad fiscalizadora interpreta también los artículos de esa misma ley que nosotros estamos leyendo. Por ejemplo, en esta parte de la resolución señala algo bien importante, algo que ya conocemos nosotros, ¿no? Por lo señalado, resulta que quien tiene el deber de prevención es el empleador, y dicha responsabilidad no puede ser trasladada al trabajador, y mucho menos se podría pretender imputarle una negligencia sobre el evento cuyo control estaba en la cabeza del empleador, que fue quien decidió mover y transformar el mobiliario para poder cumplir con otros fines. Esta responsabilidad es completamente coherente con lo disponible en los artículos 21, literal A, y el artículo 50, literal B, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo que buscaba Senati en su recurso de apelación era indicar que la trabajadora fue la que jaló muy fuerte el cajoncito, y que a raíz de esa negligencia de la persona se generó el accidente, ¿no? Pero acá Sunafil lo pone muy claro. El deber de prevención, como lo hemos visto en el principio de prevención, es netamente del empleador. Y al ser netamente el empleador, la entidad o la organización no puede atribuirle al trabajador negligencia, más si es que ha establecido cambios y no los ha gestionado. Recuerdo que en la sesión anterior también vimos, ¿no? Cómo es cuando un jefe de producción quiere comprar un nuevo producto. Me parece que les coloqué como ejemplo el clorato de potasio. Si tienes que traer un nuevo producto, estás modificando. Si estás modificando hay que gestionarlo, porque si tú no gestionas los cambios, generas accidentes. Acá también. Pero ¿quién gestiona el cambio en un escritorio? Nada, o sea, a veces vivimos o convivimos con los peligros y no nos analizamos a plenitud.
estoy completamente seguro que ese cambio de mobiliario que le hicieron a la trabajadora que se accidentó no pasó una evaluación de riesgos. Simplemente le cambiaron el escritorio y bueno, pues como no es una máquina que la pueda cortar, chancar, quemar, simplemente la hicieron cambiar de escritorio y eso trajo al final una consecuencia, un accidente, ¿no? Que inclusive cuando usted lee la resolución, Senati señala que el accidente no llegó a mayores, e inclusive el área legal de Senati se introdujo en el Facebook de la accidentada y empezó a sacar las fotos de su Facebook para señalar que la persona estaba bien y que no había sufrido ningún daño y que la multa no era proporcional al daño que había surgido, ¿no? Pero recordemos que la ley de seguridad y salud en el trabajo no habla de cuál es el daño en potencia, sino simplemente del deber de prevención. Y el deber de prevención, una vez que se ha incumplido, se genera o no se genera el daño, obviamente es sujeto de sanción. Ya cuando el daño llega a mayores, obviamente ahí sí existe una mayor jerarquía con respecto a la multa que podría tener la organización, ¿no? Entonces acá dice, se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por Senati en contra de la resolución previa. Confirmar a través de esta resolución la multa por 11.060 soles y bueno, que la tiene que pagar a este banco, ¿no? A las cuentas del Banco de la Nación. Entonces, yo le recomiendo a usted de que no solamente nos quedemos con lo que está en el curso, no solamente nos quedemos con la ley de seguridad y salud en el trabajo, con la interpretación, que espero pueda yo ayudarlos a poder interpretar mejor, sino de que usted también encuentre otras fuentes que le permitan interpretar mucho mejor la ley de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué mejor fuente que precisamente ir a las resoluciones de intendencia de SONAFIL? En esas resoluciones usted se va a dar cuenta de la interpretación que le da la misma entidad fiscalizadora a los artículos. Entonces, nadie se escapa, ¿no? Nadie se escapa de la aplicación de la ley de seguridad y salud en el trabajo, por más que sea una entidad pública. Igual estamos en la obligación de implementar la ley de seguridad y salud en el trabajo. Vaya usted a una entidad pública y usted se va a dar cuenta que ahora ya cuando va al Banco de la Nación, cuando usted va a SUNAT, cuando usted va a SUNARP, ¿no? y va ya a entidades públicas, ya tiene su mapa de riesgos, ya ve usted al costado del trabajador un IPRC, y es parte del cumplimiento legal. Aún falta mucho, hay municipalidades que no tienen implementado un sistema de gestión, ¿no? Pero seguramente la irán implementando. Esperemos que la implementación no sea a causa de un accidente de consideración. Bueno, al final, lamentablemente, pues existe una poca cultura de prevención de riesgos laborales, que es justamente el objetivo de la ley, y es lo que la ley de seguridad y salud en el trabajo está tratando de poder motivar para que obviamente no tengamos accidentes laborales en el país. Muy importante este artículo 2, el ámbito de aplicación. Ahora, dentro de la aplicación también de las normas legales, muchas veces existe una discrepancia entre las normas. ¿A qué hago referencia? Cada sector económico tiene una norma legal que vendría a ser su reglamento del sector. Por ejemplo, el sector industrial, las industrias tienen un reglamento de higiene y seguridad industrial. Es el famoso Decreto Supremo. Mira, qué tan antiguo es, ¿eh? Es el Decreto Supremo 42F. Este Decreto Supremo 42F es del año 1964. Y está vigente, porque nunca se ha llegado a actualizar. Nosotros tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, y su reglamento del Decreto Supremo 005-2012 TR. El sector minero tiene su propio reglamento de seguridad para minería. Ese reglamento de seguridad para minería es el famoso Decreto Supremo 024-2016.
Estos datos sería bueno que los vaya anotando. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque a veces hay confusión, ¿no? Ingeniero, pero acá hay un reglamento de minería, y acá hay otro reglamento para el sector industrial, y acá hay otro reglamento para pesquería, y hay otro reglamento para hidrocarburos, la 043-2007, y hay otro reglamento para el sector pesquero. Y es cierto, de todos los sectores económicos, cada sector económico tiene un propio reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, y esto que estamos estudiando es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento a nivel nacional, es la ley macro, por eso se llama la ley macro, ¿no? Es normativa macro. Y estos reglamentos son reglamentos por sectores. Entonces tiene usted un reglamento para el sector industrial, que es el 42F, tiene un reglamento para minería, que es la 024-2016, tiene un reglamento para construcción, tiene un reglamento para hidrocarburos, tiene un reglamento para pesquería, tiene un reglamento para trabajos con actividades eléctricas. Entonces, la ley 29783 y su reglamento son generales. Son generales. Cada sector tiene su propio reglamento. Género, ¿y a cuál tengo que hacerle caso? ¿Al Decreto Supremo 005-2012 TR, que es el reglamento de la ley macro, o le tengo que hacer caso al reglamento del sector? Cuando existe una discrepancia entre uno y otro, porque al final ambos tienen que ser complementarios, pero muchas veces los reglamentos de los sectores son mucho más específicos, ¿no? Porque la ley de seguridad y salud en el trabajo, hacer una ley macro, establece los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. Sin embargo, los sectores económicos establecerán marcos regulatorios, normativos para su sector, que son ya muy específicos, pero ambos deben ser complementarios. Ahora, se dan casos en los cuales la ley de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, nos va a hablar sobre las famosas capacitaciones, ¿no? Las famosas 4 capacitaciones obligatorias. Y el reglamento de minería también nos va a hablar sobre capacitaciones. Oye, acá me habla de capacitaciones, acá me va a hablar de capacitaciones y acá también me va a hablar de capacitaciones. ¿A cuál le tengo que hacer caso? ¿A cuál le voy a hacer caso? Y aquí es donde viene la interpretación. No se establece que usted le va a tener que... no se establece la aplicabilidad por la jerarquía de la norma. Recordemos que habíamos visto nosotros la pirámide normativa legal, donde estaba primero la Constitución, luego estaba la ley, y por debajo de la ley estaban los decretos supremos. Si estamos bajo este panorama, tendríamos que hacerle caso a la ley, ¿no? Porque la ley está por encima del decreto supremo. Pero para efectos de una discordancia entre las normas, no se aplica la de mayor jerarquía, sino se va a aplicar aquella que tenga más requisitos. Entonces no me voy a guiar por la jerarquía de la norma, sino me voy a guiar cuál de estas dos tiene más requisitos, cuál es más restrictiva, o en otro análisis, cuál de ellos dos tiene más estándares. Cualquiera de estas circunstancias de análisis me va a permitir tomar una decisión. Por ejemplo, en el sector minero, en la 024, se establece en el famoso anexo 6, se establece que las capacitaciones mínimas que debe contar todo trabajador minero tiene que estar normado por más o menos 156 horas de capacitación. Estas 156 horas de capacitación van a ser demarcadas por diferentes temas. Y ahí te dice, ¿no? Tienes que llevar un tema de liderazgo y motivación, 8 horas. Seguridad basada en el comportamiento, 8 horas. Y per se, 8 horas.
trabajos en altura, 8 horas, mapa de riesgos, 8 horas, primeros auxilios, 4 horas, ergonomía, 8 horas, higiene ocupacional, 8 horas, primeros auxilios, 4 horas, etcétera, etcétera. Ya eso de ahí responde la pregunta que me estaban haciendo a través de LinkedIn. Me decía, ingeniero, si este programa también se puede certificar por tema, ¿de qué me vale certificar por tema si es que yo lo puedo certificar por módulo o de modo general? Muchas veces, si usted está pensando o tiene como objetivo trabajar en el sector minero, te va a permitir esos temas independientes poder complementar todos los temas que te pide el reglamento de minería. Entonces, si usted tiene una empresa del sector minero, en tema de capacitaciones, ¿qué norma va a aplicar? Obviamente aplicar la suya, ¿no? El Decreto Supremo 024 de 2016. Oye, y en el sector industrial, el sector manufacturero, ¿también habla de capacitaciones? Sí, también habla de capacitaciones. Y no se habla de una cantidad de capacitaciones específicas, así como lo tiene el tema minero, no. ¿Por qué? Bueno, es bastante antiguo, mira, desde el año 1964. De repente usted ni siquiera pensaba nacer, de repente en ese año recién nacía su papá. Entonces, si es que voy a trabajar yo en una empresa del sector industrial y quiero trabajar también capacitaciones, ¿me voy a guiar por el reglamento de seguridad industrial? No, porque este es mucho y menos específico que el de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Acá sí me conviene irme con la ley de seguridad y su reglamento. ¿Por qué? Porque tiene más requisitos que el mismo Decreto Supremo 42F del mismo reglamento de higiene y seguridad para las industrias, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante saberlo, porque también pasa en higiene, ¿eh? Cuando nosotros lleguemos al módulo 3, espero que lleguen de todo corazón, porque el módulo 3 debe ser el módulo más interesante. Cuando usted llegue al módulo 3, se va a dar cuenta, por ejemplo, que el reglamento de minería tiene estándares para iluminación distintos a los que establece la resolución ministerial 375-2008-TR. Y ahí viene la discrepancia, ¿no? Pero mi sector me dice que iluminación para oficinas es 500 lux, pero el reglamento, la resolución ministerial, perdón, 375-2008-TR, que es de aplicación general, me dice que es 300. ¿A cuál hago caso? ¿Al 300 o al 500? La respuesta es la misma, al más restrictivo, al de mayor estándar. Si tú estás en el sector minero, tendrías que trabajar con iluminación para oficinas de 500 lux. Y esos 300 que dice la resolución ministerial 375 aplicaría a cualquier otro sector, a cualquier otro puesto de trabajo. Siempre que en el sector en el que se encuentre la empresa no haya un estándar más restrictivo del que señala la norma. Eso es muy importante, porque lamentablemente no todas las normas están alineadas, y cuando no todas las normas están alineadas, como no todas las normas están alineadas, muchas veces entran en discrepancia algunas normas. No, bueno, es parte pues de la evolución de las normas a nivel nacional. Muy bien, muy, muy interesante. Eso es precisamente lo que nos va a señalar el artículo número 2 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, el artículo número 3 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, bueno, no lo tengo aquí en la presentación, pero sí le voy a hacer mención. Nos menciona sobre las famosas normas mínimas. Menciona el artículo 3 de forma textual que la presente ley, o sea, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece las normas mínimas para la prevención de riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. ¿A qué hace referencia? A que los empleadores y los trabajadores pueden establecer libremente niveles que mejoran lo previsto en la presente norma. Veamos, usted puede tener una organización, ¿no? Una organización, y sabemos que la organización está en la obligación de implementar la ley 29783, creo que eso ya nos queda más que claro. Sin embargo, el empleador, obviamente ligado por su deber de prevención, puede gestionar
un estándar de mayor exigencia en la ley 29783. Puede optar por implementar la ley 29783, pero adicional a eso, tener estándares de mejor calidad. ¿Qué otros estándares podría implementar su organización? Podría implementar, por ejemplo, el estándar de la ISO 45001. La ISO 45001 como tal es un estándar que no es obligatorio para nuestra regulación, es un estándar completamente voluntario, de mayor exigencia que la ley 29783 en algunos puntos sí. Por ejemplo, la ISO 45001 tiene 10 acápites, empieza con el acápite 0 y termina con el acápite 10, bueno, vendrían a ser 11, ¿no? Las definiciones que utiliza la norma están en la cláusula 3 y en la cláusula 4 aparece un concepto bastante importante que no está demarcado, por ejemplo, en la ley 29783. Le llama la ISO 45001 la cláusula del contexto de la organización. ¿Y a qué hace referencia esa cláusula del contexto de la organización? Hace referencia a que para que tu sistema de gestión tenga un éxito adecuado, para que tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo esté correctamente implementado, lo primero que tienes que hacer es establecer el contexto de tu empresa. ¿Y qué es el contexto de tu empresa? Es cómo está tu organización, tanto internamente, cómo está tu organización internamente y cómo está tu organización externamente. ¿Y eso para qué sirve la implementación de un sistema de gestión? Si tú tienes jefes inmediatos que no están comprometidos con el área de seguridad, tienes supervisores que no están comprometidos con el área de seguridad, ¿crees tú que vas a tener éxito en la implementación? Por supuesto que no. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros queremos establecer el sistema de gestión, planificamos, pero no estamos pensando en el contexto. Entonces, cuando yo planifico, le doy funciones vitales al jefe, le doy funciones súper importantes al supervisor, sin tomar en cuenta que estos señores no están comprometidos. ¿Y sería bueno darles tantas funciones claves sin haberlos comprometido antes? Por supuesto que no. Entonces, a eso va a hacer referencia precisamente el artículo número 3, que existe una obligatoriedad de implementar la ley 29783, pero si es que su organización lo desea, usted puede optar por implementar estándares de mejor calidad, por llamarlo así, estándares que te permitan establecer un mejor nivel de protección. Este artículo 3 se encuentra especificado también en el artículo 3, pero de su reglamento, o sea, en el artículo 3 del Decreto Supremo 005-2012-TR, señala una aclaración algo más específica a lo que ya mencionaba la ley. Menciona que por convenio colectivo, contrato de trabajo o por una decisión unilateral del empleador, se pueden establecer niveles de protección superiores a los contemplados en la ley. Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación nacional. Esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que conforme vayamos estudiando la ley y el sistema de gestión, pueden haber puntos que queden en el aire, pueden haber puntos que no estén contemplados en nuestra legislación nacional. Entonces, el artículo 3 nos está dando facultad para, en caso no encuentres algo en tu normativa, automáticamente puedes recurrir a un estándar internacional. Entonces, podríamos poner un ejemplo. Por ejemplo, acá en el país no existe una normativa estandarizada para lo que son mascarillas respiratorias para gases. Por lo tanto, si yo quisiera recomendar a mi organización una mascarilla respiratoria para gases, no habiendo esto en nuestra legislación nacional, pues puedo recurrir a estándares internacionales. Puedo recurrir a los estándares de OSHA, puedo recurrir a los estándares de NIOSH o puedo recurrir a los estándares de ANSI, que son entidades representativas que emiten normas o estándares de reconocimiento a nivel internacional. La norma nos faculta. Y esto va a suceder también cuando estudiemos el módulo de higiene. En el módulo de higiene vamos a estudiar
las famosas radiaciones electromagnéticas de repente, no sé si estaba esto dentro de la malla, pero nos vamos a dar cuenta que no está contemplado dentro de una normativa específica en higiene, ¿no? Entonces, si usted quiere estudiar las radiaciones electromagnéticas, es probable que tenga que recurrir a un estándar internacional como ACGIH. Lo mismo sucede con algunos agentes químicos. No todos los agentes químicos, no todos los productos químicos están contemplados dentro del Decreto Supremo 015-2005 SA, que tiene la lista de los valores límites tolerables para agentes químicos. Al no existir normativa para un agente químico en específico, tendríamos que recurrir a un estándar internacional como lo es ACGIH, que bueno, tiene una actualización muchísimo más frecuente a la actualización que tiene nuestra norma de agentes químicos, que data del año 2005. Nosotros ya estamos en el año 2021. O sea, son 16 años que esa norma no se actualiza. Son 16 años en las cuales el mundo ha seguido produciendo nuevos productos químicos y que no están contemplados dentro de nuestra norma. Por lo tanto, nosotros tendremos que recurrir a un estándar de mayor envergadura. Muy bien. Ya los artículos 4, 5, 6, 7 y sucesivos hablan más sobre cómo se va a organizar el Estado para poder articular el famoso Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que me parece que lo comentamos un poquito cuando trabajamos los principios, ¿no? Cómo es que va a estar entidades del MINSA, el Ministerio del Trabajo, por un lado, y obviamente otras entidades que representan a los trabajadores, como la CONFIEP, ¿no? Y otro grupo donde están las confederaciones de trabajadores. Eso lo dejo para su lectura, no es de aplicación directamente para las organizaciones que entiendo nosotros vamos a implementar, es referencias normativas macro a nivel de Estado, y nos vamos a ir hasta el artículo número 17. En el artículo número 17 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos establece el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en este artículo 17? En este artículo 17 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos va a señalar lo siguiente. El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Aquí lo que nos está señalando el artículo 17 es precisamente que las organizaciones tienen que implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Guiados en qué? Guiados en instrumentos y directrices internacionales, como lo son los de la Organización Internacional del Trabajo, que tienen lineamientos muy claros en seguridad y salud en el trabajo. Pero de repente usted no ha escuchado que una organización, usted no ha escuchado que una empresa implemente los lineamientos de la OIT. Y eso es porque estos lineamientos han sido recogidos ya en la Ley 29783. Entonces, lo que nos está pidiendo de forma más sencilla este artículo 17 es: implemente usted un enfoque de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo vamos a nosotros a adoptar ese enfoque en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Para eso vamos a utilizar el famoso y ya conocido ciclo PHVA. El ciclo PHVA, o también conocido como ciclo de mejora continua o ciclo de Deming, establece el circuito para poder establecer la mejora continua dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para eso se manejan 4 fases. De repente ya es conocido por algunos de ustedes. El ciclo PHVA es un ciclo que viene dado de la siguiente manera, ¿no? En la fase 1 tenemos el planificar. ¿Qué hacemos en el planificar? ¿No? En el planificar vamos a establecer nosotros los objetivos. Vamos a establecer cuáles son los procesos necesarios para poder conseguir los resultados que queremos. Obviamente de acuerdo a qué, de acuerdo a los requisitos en los cuales estamos inmersos. Después del planificar tenemos nosotros el hacer, ¿no? En el hacer, ¿qué cosa es? Eso que he pensado hacer, eso que he proyectado hacer, eso que he planificado hacer, ahora lo voy a ejecutar. Del planificar, el hacer, nos pasamos al verificar. En el verificar, lo que hacemos es realizamos un seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a lo que hemos establecido como objetivos.
Y después de verificar, tomaremos alguna acción. Vamos con la A de actuar. En el actuar tomamos acciones para poder mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este ciclo PHVA es el ciclo que va a seguir la ley 29783, es el famoso ciclo de mejora continua o el famoso ciclo de DEMI. Ejemplo de planificar. ¿No? Establecer, por ejemplo, acá vamos a establecer nosotros la política en seguridad y salud en el trabajo, vamos a establecer el comité de seguridad y salud en el trabajo, vamos a establecer nuestro proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Acá es donde vamos a identificar que el trabajador que de repente se encuentra laborando con una máquina muy cortante está expuesto a peligros. Acá lo vamos a identificar. Como acá estoy identificando que el trabajador está expuesto a peligros, voy a hacer mi planificación. ¿Para qué? Para que ese peligro no lo dañe. Todo eso abarca el planificar. Estoy pensando, pero no he ejecutado nada. Estoy pensando en qué es lo que voy a hacer. De repente parte de mi planificación es colocar una guarda de seguridad para proteger al trabajador. En el hacer entonces, ¿qué hago? Ejecuto. Entonces, si el trabajador está laborando frente a la máquina que está descubierta, pero yo ya planifiqué colocar mi guarda de seguridad, en el hacer ejecuto la acción. O sea, le voy a colocar la guarda de seguridad. En el hacer, ¿qué hago entonces? En el hacer implemento. Implemento los controles que he planificado. ¿Y como eso el trabajador está seguro? Aparentemente sí, y está protegido aparentemente. ¿Y cómo me voy a cerciorar que realmente el trabajador esté protegido? Con la verificación. Voy a verificar si realmente ese control que yo he ejecutado es adecuado. Oye, de repente le he colocado una guarda, un sistema de protección, pero el trabajador, cada vez que el jefe se voltea, le saca la guarda y sigue trabajando sin protección, y la protección la pone en el suelo. Entonces, si yo verifico esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer una acción correctiva. Entonces, algo está sucediendo. De repente, en la planificación, me faltó pensar en algo. Implementé el control, pero como no pensé en ese algo, lo sigo arrastrando. Consecuencias, el trabajador no está utilizando el sistema de protección que yo he planificado. ¿Qué tengo que hacer? Tomar alguna acción correctiva acá, ¿no? Voy a tomar alguna acción que, más que una corrección, en este caso sería una corrección, ¿no? Porque hay que corregir esto que no está funcionando. De repente en otros casos sí funcione, pero aún así se puede mejorar mucho más. Entonces ya sería una acción de mejora continua. Entonces de repente acá el análisis debió ir más a detalle, en el sentido de que quizás acá en el actuar vamos a analizar por qué circunstancias el trabajador no está utilizando la protección. Acá vamos a analizar. Se debió analizar antes, obviamente, se debió analizar antes. Pero acá tengo que establecer una acción. Algo debe estar pasando para que se dé estas circunstancias. Y de repente no le explicaron al trabajador la importancia, de repente le falta una capacitación. Entonces como el trabajador no lo capacitaron en ese sistema de protección, cuando regreso otra vez al ciclo del planificar, en la planificación le voy a agregar eso, pues le voy a agregar ahora hay que capacitar al trabajador y regreso otra vez. O de repente esa protección no deja que la máquina opere. A veces el área de seguridad es muy terca, el área de seguridad a veces pone controles por poner. Entonces tengo que colocar otra guarda diferente. Entonces ese es el ciclo de mejora que va a seguir usted absolutamente para todos los procesos en seguridad y salud. Para todos los procesos va a seguir este ciclo, el famoso ciclo de DEMI. Muy bien, ese es el artículo 17 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y pegadito ahí al artículo 17 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos el artículo 18. El artículo 18 no está en su presentación tampoco. No suelo colocar todos los artículos en la presentación, pero bueno, me parece que sí lo podemos explicar antes de pasar al 19. En el artículo 18 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se establece lo que se conoce como los famosos principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Chinero, pero los principios ya no los habíamos estudiado al inicio. No, esos son los principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Estos principios de los que me va a hablar el artículo 18 no son los principios de la ley, son los principios de este ciclo. O sea, este ciclo PHVA, este ciclo de mejora continua, también tiene sus propios principios. Genera muchos principios. Sí, pero es bastante lógico, es bastante sencillo, no es muy complicado. Por ejemplo, nos menciona el artículo 18, lo voy a leer textualmente, ya usted lo corrobora con su lectura, ya le he recomendado que tiene que trabajar el curso en paralelo a la lectura de la ley y su reglamento. Menciona el artículo 18, título, Principios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se rige bajo los siguientes principios. Primero, asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. Un compromiso visible del trabajador. ¿Cómo establece usted un compromiso visible? Es un principio básico para que el sistema de gestión tenga éxito. Oye, ¿sabes cómo vamos a establecer ese compromiso visible? Con la política en seguridad. ¿Qué es la política en seguridad? Lo vamos a comentar un poco más adelante, pero lo adelantamos. Es el compromiso visible del empleador. Por eso es que todas las políticas dicen la organización se compromete. La organización se compromete a, la organización se compromete a tal cosa, la organización se compromete a esto y a esto. Ese compromiso tiene que ser visible. Ya lo hemos comentado, porque oye, ¿quién más no va a querer un trabajador de ir a un centro laboral donde le digan, oye, estamos comprometidos con tu seguridad y tu salud? Tu seguridad, tu salud es importante para nosotros, ¿no? El segundo principio para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. Claro, porque si no hay una coherencia, ¿no? Si no existe una coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza, ¿caemos en qué? Caemos en poder ir en contra del principio de primacía de la realidad, ¿verdad? O sea, esto que he planificado realmente tiene que ser lo que estoy ejecutando. Tiene que haber una coherencia entre la planificación y la acción. No voy a colocar en la planificación de repente que todos utilicen casco de seguridad, pero cuando vamos a campo nadie lo utiliza o simplemente no se gestionó la compra de los cascos. Tiene que haber una coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. Si planifico 10 capacitaciones, pues esas 10 capacitaciones se tendrán que seguir, ¿no? Entonces, este es el segundo compromiso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Proponer el mejoramiento continuo a través de una metodología que lo garantice. Bueno, la metodología ya está establecida. El ciclo de Deming nos va a garantizar precisamente la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, acá es la mejora continua del sistema de gestión. Vamos a poner acá tercer principio, mejora continua del sistema de gestión. Me van a disculpar la letra, ustedes me están escuchando más que leyendo. Siguiente principio. El siguiente principio señala mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de poder incentivar la cooperación de los trabajadores. ¿Cómo usted fomenta la autoestima? Fomentar la autoestima y el trabajo en equipo es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué es fundamental? ¿Y qué tiene que ver eso con seguridad y salud en el trabajo? Porque de repente más parece recursos humanos, ¿no? Porque un trabajador con una adecuada autoestima, un trabajador que realmente está motivado, va a fomentar que su trabajo sea un trabajo seguro. Un trabajador con una adecuada autoestima se va a cuidar él. Y no solamente se va a cuidar él, le va a decir, oye Juan, ¿sabes qué? Mira, estás trabajando sin casco, colócatelo, hermano. Te puede pasar esto. Ese tipo de trabajador es el que todos quisiéramos tener. Aquel trabajador al cual no hay que obligarlo, sino que aquel trabajador que proactivamente va a ayudarte a poder gestionar mejor tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo llegas a tener trabajadores así?
es bien tranca, es bien difícil, no es sencillo. No es sencillo, hay todo un proceso de maduración. Seguramente cuando lleguemos al tema de seguridad basada en el comportamiento, hablaremos un poco sobre cuáles son las etapas de maduración del comportamiento de los trabajadores frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, el quinto principio del sistema de gestión señala que hay que fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales para toda la organización, de tal manera que se interioricen los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros. Entonces, el quinto compromiso es promover una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Promover una cultura de prevención. Y aquí, en la promoción de la cultura de prevención, ya lo hemos mencionado, porque, oye, la promoción de la cultura de prevención de riesgos laborales, ¿dónde estaba? Estaba en el artículo número 1, ¿no? El objetivo de la ley. Acá nos está mencionando que el desarrollo del sistema de gestión tiene que fomentar precisamente esa cultura de prevención de riesgos laborales. Y la fomentación de una cultura no significa obligar al trabajador, sino que el trabajador interiorice los conceptos de prevención. Y eso no es nada sencillo. Cuando el trabajador interioriza, se libera de la supervisión. Si el trabajador no interioriza, va a necesitar constantemente que alguien le esté recordando, que alguien lo esté hasta sancionando, y solo así puede utilizar correctamente un RP. Pero cuando un trabajador interioriza, el trabajador sabe que tiene que cuidarse. El trabajador sabe que no solamente tiene que cuidarse, sino que tiene que también cuidar a su equipo de trabajo. Muy importante este principio, el de poder fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales en la organización. Siguiente principio, crear oportunidades para alentar una adecuada empatía del empleador hacia los trabajadores. ¿Y qué es la empatía? Ese término hoy en día a nivel organizacional se usa bastante, ¿no? Empatía. ¿Eres empático? ¿Tú eres empático como ingeniero en prevención de riesgos laborales? ¿Tienes empatía? Recuerdo que en una industria que se dedicaba a la fundición de estos martillos, o sea, la fábrica se dedicaba a producir martillos. Dentro de los procesos de producción de los martillos existe el proceso de fundición, donde es el proceso en el cual se le da forma a la estructura metálica. Entonces, a los trabajadores se les había asignado un protector auditivo de tipo tapón. Ya cuando veamos nosotros en higiene hablaremos más sobre el sistema de protección auditivo. Y el trabajador no lo utilizaba. No utilizaba porque cuando el trabajador estaba expuesto a la fuente de calor, porque en fundición se trabaja a altísimas temperaturas, esta pitita era una pitita de jeve, era una pitita de plástico. Y esa pitita de plástico que va por el cuello de la persona, ¿no? Le pelaba la piel, le pelaba toda la piel y le generaba llagas a la persona en la nuca. Y cada vez que venía el supervisor, todo se lo colocaba. No había supervisor, nadie lo utilizaba. Hasta que un día un trabajador se cansó y vio al supervisor y no le interesó colocárselo. El supervisor se acercó y le dice: señor, ¿por qué no está utilizando usted el protector auditivo? Y el trabajador, con mucho respeto, le dice: disculpe, con todo el respeto del mundo, señor ingeniero, yo respeto su trabajo, pero creo que ustedes no están poniéndose en nuestro lugar. Nos están dando un protector que lo único que hace es generar heridas en el nivel del cuello, en la parte posterior del cuello. Yo lo invito a usted a que pueda colocarse estos mismos protectores auditivos y permanezca aquí en este puesto de trabajo solamente 1 hora, para que usted vea lo que se siente. ¿Y por qué le dice eso al trabajador? Porque el trabajador, al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, lo vio llegar no con este protector auditivo tipo tapón, sino que lo vio llegar pues con sus protectores auditivos tipo orejera. Oye, ¿hasta dónde habrá llegado la rabia, la impotencia del trabajador para que le diga al ingeniero? Como usted está con sus protectores auditivos tipo orejera, que son súper cómodos, a nosotros nos está dando este de plástico, estamos expuestos a fuentes de calor
nos está generando heridas. Y alguien se puso en el lugar de ellos. Acá no es solamente ya un tema de empatía, sino ya un tema hasta de procesos para poder seleccionar un equipo de protección personal. Y eso es muy delicado, porque si usted no selecciona bien el EPP y no establece ese proceso de empatía para saber cómo se está sintiendo el trabajador con aquello que tú le estás dando, pues ahí tienes un problema. Un serio, serio problema, ¿no? Son casos que usted seguramente va a ver, ¿no? Espero que no les pase, porque eso demarcaría que hay algo que no estamos haciendo bien. Muy bien, vamos con el siguiente principio. Y el siguiente principio nos va a hablar sobre asegurar la existencia de medios de retroalimentación de los trabajadores al empleador. ¿Qué medios de retroalimentación está utilizando en su sistema de gestión? ¿Cómo el trabajador puede realimentar al empleador? Porque está hablando de medios de existencia de retroalimentación del trabajador al empleador en materia obviamente de seguridad y salud en el trabajo. Podrían darse en reuniones, ¿no? Los comités de seguridad y salud en el trabajo, las reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo sirven precisamente para eso, para que los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puedan llevar las sugerencias, las ideas de los trabajadores hacia la alta dirección. Pueden establecerse también reuniones de producción con los trabajadores, pueden hacerse también buzones de sugerencia, buzones de consultas, y de esa forma el trabajador puede retroalimentar y decirle, oye, ¿sabes qué, empleador? Acá hay un peligro que no se está tomando en cuenta, hay que tener bastante cuidado porque en cualquier momento alguien se accidenta. Entonces está retroalimentando el proceso de identificación de peligros. Eso tiene que existir. Cual sea el mecanismo, para una empresa podrá hacer buzón de sugerencias, para otra será a través de encuestas, para otra será a través de medios electrónicos. Eso es indiferente, ¿no? ¿Por qué? Porque cada empresa se mueve en base a los recursos que tenga. Muy bien, otro de los principios que señala la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sistema de gestión es el de hecho de poder disponer de mecanismos para el reconocimiento del personal proactivo, interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. Cuando un trabajador no utiliza el EPP, ¿qué haces? Le hablas, le llamas la atención, le envías un memorándum, lo sancionas. Dicen que la sanción para algunas empresas les funciona. Personalmente yo discrepo muchísimo sobre establecer algún tipo de sanción a un trabajador. ¿Qué haces tú cuando le sancionas a un trabajador? Cuando tú sancionas a un trabajador, le estás diciendo de forma indirecta que no estás en la capacidad de poder llevarlo a donde tú quieres que el trabajador esté. Y como no estás en la capacidad de poder llevarlo al trabajador, como no has desarrollado tu habilidad de liderazgo, no has desarrollado una comunicación efectiva, como uno no tienes esa capacidad de poder hacer que el trabajador le nazca utilizar el EPP, como no tienes esa capacidad, te sanciona. Y la sanción debe ser una de las herramientas en las cuales usted no debería pensar. Pero respeto mucho si es que en su organización utilizan las sanciones. No soy partidario de eso. Me hace recordar mucho en los años 90, cuando un alumno en el colegio se portaba mal, el profesor nos hacía problemas. El profesor agarraba y lo agarraba de la platilla y lo sacaba del salón. Y lo tenías al alumno abajo en el patio dando vueltas, haciendo ranas, planchas o con un instructor para que lo alinee, entre comillas. ¿Y qué está demostrando el profesor cuando bota a un alumno de la clase? Y si la tarea del profesor es llevar al alumno a la clase, enamorar al alumno con la clase. ¿Y qué está haciendo el profesor cuando lo bota del salón? Le está diciendo algo parecido, ¿no? No puedo controlarte, no tengo recursos para controlarte, y como no tengo recursos para controlarte, te saco del salón. Entonces, la sanción en seguridad y salud en el trabajo también tiene que estar como una de las últimas, y es más, de repente nunca aplicarse. Pero hay organizaciones que sí la aplican. Ahora, acá nos habla del otro lado, ¿no? De la otra cara de la moneda. Porque si el trabajador no utiliza,
A veces llamamos la atención, conversamos, ya veremos luego algunas estrategias para poder abordar a un trabajador. Lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de lo que es el coaching a través de la seguridad y salud en el trabajo. Pero de la otra cara, de que el trabajador que se utiliza, ¿no? Y a veces los gerentes dicen, pero ¿por qué tenemos que felicitar o por qué tenemos que darle un premio a ese trabajador que utiliza si ese es su trabajo? Es cierto, ¿no? Es el trabajo del trabajador, es el trabajo del trabajador, valga la redundancia, utilizar los EPPs, pero hay que dar un reconocimiento. Y no estamos hablando de un reconocimiento económico, ¿eh? El solo hecho que el gerente, el jefe de producción, pase por el puesto de trabajo y le diga, hola Juan, oye, te felicito, te veo que estás utilizando muy bien tus lentes de seguridad, tu casco y tus protectores auditivos, están en perfectas condiciones. Me da mucho gusto que tú seas parte de este equipo de trabajo y puedas sumarte a los objetivos que estamos cumpliendo y uno de los primeros objetivos es que tú te cuides. Si un gerente le dice eso a un operario, lleva la autoestima del operario al cielo. Ese operario va a sentirse recontra motivado porque va a escuchar, va a sentir que está siendo reconocido y no por cualquier persona, sino porque el gerente lo está haciendo. Ese trabajador se va a sentir muy, muy a gusto y tenga la plena seguridad que va a motivarse más en protegerse él. Y saliendo del trabajo va a ir corriendo a su esposa y le va a decir, mi amor, el gerente se acercó y me felicitó y me dijo que estoy haciendo bien mi trabajo y que estoy utilizando correctamente los EPPs. Hasta ese reconocimiento verbal significa mucho para el trabajador. Ahora usted puede establecer otro tipo de reconocimientos, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que reconocen al trabajador con una diploma, al trabajador seguro del mes, trabajador que ha hecho más reportes de condiciones inseguras y nos está ayudando a poder identificar todos los peligros. Hay diferentes tipos de reconocimientos que usted podrá utilizar, de los verbales, a través de una diploma, oye, a través de una fotografía en el mural, el trabajador, créanme ustedes que va a hinchar el pecho. Es innato en el ser humano el hecho de poder destacar. Muchas veces no lo buscamos, es inconsciente, pero al ser humano le gusta destacar. Y si es por algo bueno, obviamente bienvenido sea. Porque así funciona el mecanismo de actuación del ser humano. ¿Sí? Entonces vamos a agregar al principio de retroalimentación el principio de reconocimiento. Hay que establecer también procesos de reconocimiento a nuestros trabajadores, cuando obviamente pues cercioremos que el trabajador también está poniendo de su parte y nos está ayudando. Otro de los principios es el principio de evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y a otros, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Esa es la evaluación de riesgos. Esa es la famosa evaluación de riesgos. ¿Y qué es la evaluación de riesgos? Bueno, ya lo comentamos, me parece, en un momento, ¿no? La evaluación de riesgos es un proceso por el cual usted va a analizar cuáles son los peligros de mayor significancia. ¿Para qué? Para poder tomar acción y no tengamos accidentes ni tengamos enfermedades. Otro de los principios, y ese es el último principio que señala este artículo 18 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece el hecho de poder fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en el defecto de ellas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones de seguridad y salud en el trabajo. Había un principio de consulta y participación, era uno de los 9 principios de la ley en seguridad y salud en el trabajo. Acá nos menciona que para el sistema de gestión, para que tengamos éxito en el sistema de gestión, tenemos que fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales. Oye, ¿qué tiene que ver el sindicato aquí? Vamos a revisarlo cuando veamos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El sindicato va a cumplir el papel de organizar la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Está demarcado dentro de la norma. Entonces hay que fomentar su participación. O en el defecto de ellas, ¿no? O en otras circunstancias, la de los representantes de los trabajadores, o sea, del propio Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Porque el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple un papel fundamental en el sistema de gestión. Cumple el papel de poder traer
¿no? Esas opiniones de los trabajadores, trae el papel de poder ayudar al Estado en la fiscalización del uso correcto de normas dentro de la organización. Vamos a explicar más, obviamente, sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, el último principio es el famoso principio de participación. Entonces, ¿cuántos son los principios que van a dar el contexto para un sistema de gestión bajo el ciclo de mejora continua? Son 10 los principios. Principio de compromiso, principio de coherencia, principio de mejora continua, de autoestima y trabajo en equipo, el de cultura y prevención, principio de empatía, principio de retroalimentación, de reconocimiento, de evaluación de riesgos y de participación. No te lo memorices, no busques memorizar, busca entenderlos. Nunca nadie en un proceso de selección te va a decir, nunca nadie en un proceso de selección te va a decir, oye, ¿cuáles son los 10 principios que motivan al sistema de gestión? Nadie te va a preguntar eso. Pero sí te van a preguntar, ¿cómo llevarías tú un sistema de gestión? Si tú te acuerdas de esos 10 principios, vas a enamorar a cualquier jefe inmediato. Ten la plena seguridad, porque el jefe inmediato lo que busca seguramente no va a ser personas que sean memorísticas, sino personas que tengan capacidad de poder implementar de acuerdo a la realidad de la empresa. Si tú en un proceso de selección señalas la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basado, señor, en el compromiso y haría esto, está basado en la coherencia, lo que planificamos tenemos que ejecutarlo, está basado en la mejora continua, constantemente vamos a analizar que los procesos mejoren para poder tener mejores estándares en materia de seguridad y salud en el trabajo. Adicional a eso, podemos fomentar la autoestima, el trabajo en equipo de todos los trabajadores y eso va a ayudar a que se fomente una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Hay que ponernos siempre en el lugar del trabajador porque eso va a ayudar a que el trabajador se sienta que somos empáticos como área de seguridad y salud y eso va a ayudar también, ¿no? Valga la redundancia, a que mejorar la autoestima, a poder promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Oye, el trabajador hay que escuchar la opinión del trabajador también cuando implementemos el sistema. Todas esas cositas son las que usted debe comentar en un proceso de selección cuando usted vaya a postular. ¿Por qué le pregunto esto? Porque he tenido el gusto de poder conversar con algunos de ustedes en LinkedIn y muchos están, creo que 3 o 4 personas están súper emocionadas y me dicen, ingeniero, voy a postular, estoy postulando y ya me han llamado a un proceso de selección, ¿no? Y yo no sé nada de seguridad y salud, estoy perdido, solamente voy a la primera clase y bueno, sí, me está gustando el curso, me parece interesante. Entiendas esos 10 principios y va a ver usted que se puede desarrollar sin ningún problema. Todo lo demás se va aprendiendo, poco a poco. No se, no se sienta mal si no llega a concluir un puesto de trabajo ahora. Lo va a hacer seguramente en un corto o mediano plazo. Creo que ha tomado una muy buena decisión en el hecho de poder especializarse. Y bueno, por ahí que mucho más con el respaldo de una empresa que ya tiene muchos años en el mercado y que, bueno, es conocido que respetamos los procesos con la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien, jóvenes, estaríamos quedando ahí con esta sesión número 3. Estaríamos ya pendientes de la próxima sesión, la sesión número 4. Espero que les haya ido bien en su última evaluación. Comentarles que la siguiente semana estaremos brindando una sesión extracurricular, es una sesión adicional al programa, donde vamos a trabajar todo lo que es el SCTR. El SCTR es el famoso seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Creo que lo habíamos comentado que tiene todo su marco regulatorio, tiene muchas especificaciones muy, muy importantes que todo profesional que tiene afinidad a seguridad y salud en el trabajo debería conocerlo. Lamentablemente, muchas personas trabajan en seguridad y salud pero desconocen muchas cosas. Piensan que la seguridad y salud en el trabajo es pura intuición. Piensan que la seguridad y salud en el trabajo es sencillo. ¿Sencillo? Sí, en la medida en que entendamos todo. La intuición ayuda en algunas cosas, pero muchas cosas están normadas. Hay que interpretar muy bien esas normas para poder implementar y no tener ningún problema con más adelante algún proceso de fiscalización de parte de SUNAFIL. Entonces yo el día martes 9 seguramente estaré desarrollando esa sesión en la misma dinámica con la cual estamos llevando este curso. Muchos dicen, ingeniero, ¿y por qué no en vivo? Es que es por el volumen de personas. No tengo yo ningún problema en poder hacer las sesiones en vivo, pero por el volumen de personas tendríamos que hacer
en 5, 6, 8 grupos y lamentablemente ahí sí el tiempo ya se nos queda bastante corto. Les reitero la invitación para el seminario del SCTR. La información va a ser pública, por si acaso. Yo no tengo ningún problema y nunca lo he tenido en que lo que yo vaya a desarrollar seguramente lo publicarán en la misma dinámica. Pero me parece que ya la inversión viene por el hecho de que usted pueda ser evaluado y que usted pueda tener un certificado que avale el conocimiento sobre todo el marco normativo en SSTR. Yo personalmente sí considero que le podría ayudar mucho un certificado de esta naturaleza, pero ya usted tendrá que evaluar si es que se acomoda o no, y si no se acomoda tener un certificado, tómese el tiempo de ver la sesión. La sesión como tal no tiene costo. Ya usted evalúe lo otro. Eso pasa ya por una evaluación de cada participante. Muy bien, jóvenes. Estaríamos quedándonos ahí. Un abrazo, cuídense mucho. Estaríamos ya viéndonos en la siguiente sesión número 4 para poder prepararnos para la evaluación del día domingo. Un abrazo, cuídense.